¿Cuántos están convencidos de que Él resucitó? Amén. De que no se quedó en la tumba. Amén. Amén. Buda se quedó en la tumba, Mahoma se quedó en la tumba, pero solo Jesús resucitó al tercer día. Y nosotros podemos celebrar con toda libertad de que Jesús, de que nuestro Dios venció la muerte. Y por medio de Él tenemos vida eterna. Por medio de Él tenemos salvación. Amén. Así que dile que está a tu lado ahí: yo tengo salvación. Yo soy salvo. Pero créelo, brother. Estamos viviendo un tiempo muy difícil como sociedad. ¿Cuántos saben que como sociedad estamos viviendo un momento muy, muy complicado, donde la verdad de la palabra, la verdad de Dios, se derrumba en las calles? Todo el mundo, bueno, no todo el mundo, pero muchas personas están tratando de menospreciar la palabra de Dios para poder ellos hacer cosas que están en contra de la palabra de Dios y no sentir ningún remordimiento, porque ahora, como dice la Biblia, en los postreros tiempos, a lo bueno llamarán malo y a lo malo llamarán bueno. Entonces estamos viviendo un momento muy complicado, muy crucial, donde la iglesia también tiene una responsabilidad muy grande. Nosotros como iglesia o como creyentes tenemos una responsabilidad muy grande ante nuestra sociedad, porque nosotros somos los únicos que podemos ser luz en medio de las tinieblas. ¿Y cómo podemos serlo? Pues a través de nuestra fe. ¿Cuántos quieren que su fe sea incrementada? Amén. Y yo quiero hablarte un poquito de una historia en la Biblia que habla de un hombre. No sé si me equivoco, pero yo nunca había escuchado o leído en la Biblia que Jesús se haya sorprendido por algo. Pero aquí vemos en este pasaje que Jesús se sorprendió y me llamó mucho la atención. Y quiero que vayas al libro de Lucas. Lucas capítulo 7. Dice: después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum, y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos a los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno de que le concedas esto. Y esto me llamó mucho la atención, porque a veces decimos, no somos dignos. Yo me considero no digno. ¿Alguien se considera digno de recibir las bendiciones de Dios? Yo no podría levantar la mano, yo la verdad no. Y me llamó mucho la atención porque los ancianos le dijeron, ellos vinieron a Jesús, llegaron con solicitud diciéndole: es digno de que le concedas esto. Los ancianos no eran cualquier persona, no era un jovencito inmaduro, no era un borrachito en la calle, no era no sé, cualquier persona. Los ancianos eran gente pues con sabiduría, con experiencia, era gente que conocía la palabra, que conocía la ley, que conocía la cultura judía, ¿verdad? Entonces no fueron cualquier persona pues los que fueron a Jesús y le dijeron: este es digno de que le escuches, de que le hagas, de que escuches y que hagas algo. Entonces yo estudié un poquito de la palabra fe, y hay aquí lo tengo, qué calor. Hay una traducción en el hebreo de fe que me llamó también mucho la atención. Yo nunca la había visto. Pero quiero leértela para que la entiendas un poquito más, no parafrasearla. El verbo creyó es emuná,
Pero esta palabra no hay una traducción para solamente fe. O sea, si tú la quieres traducir a solamente fe, no existe. Viene traducida cuando va acompañada de justicia, verdad y fidelidad. Cuando una persona es justa, cuando una persona es fiel y cuando una persona es veraz, esa es una verdadera fe, es una fe complementada, justa, fiel y veraz. Entonces me llamó mucho la atención cuando los ancianos le dijeron: este es digno. Ellos lo conocían al centurión, ellos sabían quién era. Y dice la Biblia que el centurión quería mucho a este siervo. Quiere decir que el centurión era un hombre justo, era un hombre que hablaba verdad, que de su boca hablaba verdad, que no hablaba mentira. Porque no puede de una fuente, dice la Biblia, no puede salir agua salada y agua dulce. No podemos decir: es que Dios te ama, pero mis hechos te odian. No podemos hacer eso, sería contradictorio, ¿verdad? Entonces el centurión era conocido, sus siervos, sus allegados lo conocían y sabían quién era, sabían que era un hombre justo. Y quiero leerte este pedacito. Dice: el testigo verdadero, Emunim, no mentirá, mas el testigo falso hablará mentiras. Ahí viene esa traducción. El testigo verdadero, Emunim, de la misma palabra, es no mentirá, mas el testigo falso hablará mentira. Abrir las puertas, en otro pasaje, en Isaías dice: abrir las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdad, Emunim, de la misma traducción. Abrir las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdad. En ambos casos, la palabra se relaciona con la verdad, proviene de la palabra emuná, las dos. La emuná, nuestra fe, así como también la verdad, es donde nos apoyamos. Por eso esta palabra tiene la definición de ser un soporte, una cosa que sostiene a otra. O sea, no podemos tener fe y no ser veraces. No podemos tener fe y no ser justos. No podemos tener fe y no ser fieles. Cuando yo leí esto me preocupé. En pocas palabras, la fe siempre implica una acción. Por eso la palabra dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque la fe no va sola, va con un paso de acción, va con la compañía de la verdad, y ambas cosas son las que fortalecen al hombre. Pues la verdad, ¿quién es? ¿Quién es la verdad? Es Jesús. Entonces voy a seguir leyendo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud diciendo: es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. El centurión entendía perfectamente que si Jesús decía la palabra, aunque no llegara al lugar, el siervo iba a ser sano, porque él sabía de autoridad. Y el mismo centurión, aunque los ancianos lo presentaron como un hombre justo, un hombre fiel, él dijo: Señor, ni siquiera soy digno de que entres bajo mi casa. Ni siquiera yo me atreví a ir a ti porque no me siento digno. Otra señal de un hombre justo es la humillación delante de Dios. El humillarnos, el reconocer que no somos nada sin Él. El reconocer que no somos dignos de Jesús. He escuchado muchas personas orar y exigirle a Dios como si fueran iguales.
nosotros no podemos exigirle a Dios nada. Nosotros tenemos que ir con toda la humildad, humillándonos delante de Él y rogarle por su misericordia y rogarle que se haga su voluntad en nuestras vidas. Pero nosotros no somos iguales que Dios. Ni siquiera deberíamos de atrevernos a hacer una oración así. El centurión era un hombre conocido, era un hombre justo, era un hombre verdadero, que hablaba verdad. Y él no se atrevió ni siquiera a ir delante del rey, porque se sentía indigno. ¿Cómo te sientes tú delante de Dios? He escuchado gente que dice: Señor, y ahora me respondes porque me respondes. ¿Así? ¿He escuchado? ¿Alguien ha escuchado una oración así? Sí. No, tú dijiste y ahora me lo prometes, ahora me lo cumples. No nos ha caído un rayo porque Dios es bueno, pero ese es el atrevimiento ahora en muchas partes. El centurión nos enseña que no somos nada delante del Rey, que no somos nada delante de Jesús. ¿Cuántos de aquí han batallado con su fe en algún momento? ¿Cuántos de aquí han dicho: está esta situación, Señor, yo sé que tú puedes hacerlo, pero no creo que lo hagas? ¿Sí o no? Muchas veces hemos dicho: Señor, yo sé que tú puedes hacerlo, Dios, o sea, sé que tienes el poder, pero pues, no sé si lo vas a hacer o no, o sea, y no me quiero ilusionar, porque luego me decepciono, ¿verdad? A mí me pasó. No, yo no me quiero ilusionar, porque luego no pasa y uno reniega contra Dios. Y ¿sí les ha pasado o nomás a mí me ha pasado? Pero la Biblia dice que Dios tiene planes de bien y no de mal para nosotros. Y todo lo que Él permita en nuestras vidas es con un propósito. Y está bajo su perfecta voluntad a nuestras vidas. ¿Cómo es la voluntad de Dios para nosotros? Buena, agradable y perfecta. Dice que es agradable. A veces yo no la he sentido tan agradable, ya después la entiendo. Pero así dice la Biblia, que es agradable, buena y perfecta. Amén. Porque la fe, ¿qué es la fe? La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Alguien ha visto a Jesús? ¿Alguien lo ha visto? ¿Alguien lo ha saludado de mano? Entonces, ¿por qué le adoramos? ¿Alguien tiene fe? Si usted está aquí es porque tiene fe. A lo mejor vino a duras penas. A lo mejor quería andar allá en la playita, como muchos que nos están viendo por internet. A lo mejor quiere estar en un balneario. A lo mejor vino porque pues, vamos a ir, vamos a cumplir. Pero aquí está. Por alguna razón, aquí está. Y esas pequeñas acciones, porque dice, aquí en la explicación dice que la verdadera fe viene con pequeñas acciones. Abraham, antes de ser obediente, ir a darle las tocadas a su hijo, a sacrificarlo, ya había obedecido, ya había dejado su tierra natal. Él ya había hecho pequeñas acciones de fe. ¿Cómo nos define esto? O sea, ¿cómo podemos tener una evidencia de que tenemos fe? Es que tomamos acción. Yo no puedo decirle a Dios: Señor, regálame un carro, pues no me voy a chambear, ¿para qué no? Aunque a mí sí me regaló uno, pero estaba trabajando. Nada más. Entonces, las pequeñas acciones son evidencia de que nosotros tenemos fe. ¿Qué estás haciendo tú? ¿Qué estás orando a Dios? ¿Qué le estás pidiendo? ¿O qué estás esperando de Dios? Analízalo. Y digo: ok, estoy pidiéndole esto desde hace tiempo, pero ¿qué estoy haciendo para hacer que esta fe produzca que el brazo de Dios se mueva, o que el milagro ocurra? No podemos solamente creer. O sea, no se puede creer sin accionar, sin caminar, sin hacer algo. Dios necesita que nosotros tomemos acción, que nosotros demos el paso, que caminemos. Así como cuando Pedro caminó en las aguas, dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya. Y ahí va Pedro, y empezó a caminar en las aguas. Pero después tuvo miedo, y cuando tuvo miedo se hundió. Pero ahí estaba Jesús, sosteniéndolo. Dios necesita que nosotros demos pasos. Dios necesita que tú y yo caminemos, que nos aventemos. Es como cuando tú y yo estamos en una alberca. ¿Alguien ha estado en alguna alberca con algún niño? Sí. Un hijo o un sobrino o algo. Que dices: aviéntate, de la bardita, aviéntate, yo te agarro. Y el niño no se avienta.
aviéntate, yo aquí te voy a agarrar, no te vas a hundir. Y el niño tiene miedo, es temeroso. ¿Por qué? Porque va hacia lo desconocido. Cuando empiezan, es cuando los niños empiezan a ir, que no conocen, ¿verdad? Que los llevas por primera vez o segunda, que no tienen miedo, porque desconocen. Nosotros desconocemos el futuro. ¿O alguien sabe aquí qué va a pasar mañana? Hay 2, 3 ahí charlatanes en la tele que se agarran diciendo cochinero y medio. Pero nadie sabe qué va a ocurrir mañana. El único que sabe es Jesús. El único que sabe es Dios. Él sabe nuestro futuro. Entonces, cuando un niño está en la alberca y tú le estás diciendo, ven, aviéntate, yo te voy a agarrar. Tú tienes la confianza, como papá o como tío o como abuelo, tú tienes la confianza de que tú vas a agarrar al niño y no va a pasar nada, ¿sí o no? Pero el niño no sabe lo que va a ocurrir. El niño tiene miedo a lo desconocido, tiene miedo a qué tan profundo es. Él piensa que te le vas a resbalar o que no lo vas a agarrar y que se va a hundir y que nadie lo va a rescatar, porque no se avienta. Y a veces así es con Dios. A veces nosotros somos esos niños y Dios te dice, da el paso, yo estoy aquí, yo te voy a sostener, yo te voy a guiar. Es que Dios, es que yo no veo claro. Y tú ves al futuro y lo ves con miedo, lo ves con temor. No te avientas, porque lo desconoces. Pero Dios te está diciendo, da el paso, yo te voy a sostener, nunca te voy a dejar. Y aunque escuchemos la voz de Dios, porque el niño sabe que tú lo vas a rescatar y que tú lo vas a abrazar, pero tiene miedo. ¿Alguien de aquí le ha tenido miedo al futuro? Yo creo que es una de las cosas que más nos dan como ansiedad, ¿verdad? Pensar en el futuro, en el temor. Una vez yo estaba en una noche estaba yo piense y empecé a pensar sobre ¿dónde voy a vivir cuando esté viejito? Ya no haya nadie, que mis hermanos estén lejos, mis papás pues ya muertos y yo voy a estar viejo y a lo mejor mis hermanos también algunos muertos. Y si yo quedo al final, o sea, ni siquiera sabes cómo es el futuro, ya te quedaste al final tú solo y digo, ¿y con quién voy a vivir? O sea, ¿cómo le voy a hacer? ¿Dónde voy a vivir? ¿Quién me va a cuidar? Y eso me provocó una ansiedad. Pero a veces nosotros nos preocupamos de más en el futuro. A veces nosotros estamos como los niños, estamos viendo la alberca y pensamos que es una fosa sin fondo, o que es un cenote que no tiene fondo. Y no es así. Dios está ahí. Dios nunca nos va a desamparar, nunca nos va a dejar. Así que si tú tienes pensamientos de ansiedad, de depresión, de tristeza, tienes que comenzar a tomar acción para que tu fe se fortalezca y para que Dios pueda hacer algo. Porque si nosotros no nos movemos, si nosotros no accionamos, nuestra fe es una fe pasiva. Necesitamos tener una fe activa. Amén. Dile al que está a tu lado, necesitas una fe activa. Dijo el centurión, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto y lo hace. Y al oír esto, Jesús se maravilló de él. Yo no sé cómo ha sido la reacción de Jesús, pero dice la Biblia que se maravilló. Ha de haber abierto los ojos y ha dicho, o sea, coloquialmente a lo mejor pasado este tiempo le había dicho, bola de tarugos, vean a este. A los discípulos allá, ay Señor, Pedro ya había visto milagros, había visto cómo el Señor sanaba y hacía y deshacía. Y después le preguntaban, si eres tú el Señor, si eres tú el Salvador. Dudaban. Después de haber visto tanto el centurión, porque el centurión dice la Biblia que había escuchado de Jesús, lo que hacía Jesús. Porque dice la Biblia que la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. Por ahí viene la fe. Por eso cuando usted y yo venimos a la iglesia, cuando escuchamos la palabra, eso fortalece, eso alimenta nuestra fe. Por eso cuando la gente deja de congregarse y deja de escuchar la palabra o deja de leer la escritura, su fe se va
va menguando, se va perdiendo, se va debilitando. Y hay veces que vemos gente que era creyente y después los miras al tiempo y salen con que son agnósticos, que creen ahora en todos los dioses y un relajo, traen un cochinero, un enredadera y telarañas por todos lados, porque dejamos de escuchar, porque dejamos de leer la palabra de Dios, que es la que por medio de esta nuestra fe se fortalece. El oír la palabra de Dios. ¿Cuántos han estado desanimados o han tenido broncas? Yo creo que todos, ¿no? O así hay uno perfecto que me diga cómo es. Y tú estás desanimado, estás triste, estás agüitado y no quieres, además te dicen que Dios, no me hables de nada ahorita, no quiero saber nada, quiero renegar. Eso es lo que quiero, renegar. Pero escuchas una prédica o escuchas una palabra o en el Face te sale ahí una alabanza con un versículo, un salmo, y algo sucede. No sé si les ha pasado, pero algo sucede en ti. Algo pasa dentro de ti que te fortalece, que te anima, que te golpea, porque la palabra, dice la Biblia, que no regresa nunca vacía. La palabra siempre llega y tiene un poder, tiene el poder de Dios. Por eso es importante que tú y yo constantemente estemos alimentándonos de la palabra, estamos escuchando testimonios de alguien más, de lo que Dios hace. Nos animamos cuando escuchamos que Dios hizo el milagro en alguien, ¿verdad que sí? Sí. Nos animamos, porque dice, si lo hizo con él, lo puede hacer conmigo también. Si Dios sanó a esta persona, a mí también me puede sanar. Si Dios restauró a esta persona, a mí también me puede sanar. Si Dios sacó de las drogas al hijo de este fulanito, también puede sacar de las drogas a mi hijo. Entonces eso nos fortalece, el escuchar de otros, el escuchar los testimonios, el escuchar la palabra de Dios. Dice, y al oír esto Jesús se maravilló de él, y volviéndose dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Una acción, una fe con acción trae un milagro, porque la fe sin obras es una fe muerta. La fe sin obras es muerta. Hay gente que dice, yo tengo mucha fe en Dios, pero no tiene frutos. No hay frutos. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu? Amor, paz, gozo, paciencia, mansedumbre, templanza, bondad, benignidad. Y esos frutos son los que nos hacen hacer obras, son los que nos hacen amar al prójimo, ayudar. Porque dice estuve preso y me visitaste, tuve hambre y me alimentaste, tuve frío y me abrigaste. Esas son las obras del Espíritu, de las que habla Jesús. ¿Cuántas veces nosotros somos esa luz? ¿O solamente somos los que hablamos? Como dice una canción de, no me acuerdo si es Vico, sí, que dice, mira, te están mirando desde arriba. El evangelio no se trata de gastar saliva. Cuando ves un vagabundo, dice, le dices de lejitos Dios te bendiga, en vez de sacar un pesito para llenarle la barriga. Y muchas veces somos así como cristianos, solamente queremos bendecir y facilito, pero no tomamos acción. Nuestra fe sin las obras, sin el fruto del Espíritu, es una fe muerta. Entonces no estás teniendo fe. Si tú hablas mentira, si se te hace fácil mentir o ser un falso testigo, no estás teniendo fe. No es una fe verdadera, no es la fe que Dios está buscando. Si tú eres una persona injusta, que constantemente hace injusticias a los demás, o que transeas a los demás, o que no hace las cosas honestamente, tú no estás teniendo una fe como la que Dios nos está demandando. Si tú no eres fiel a Dios, si tú no eres fiel a su palabra, a la iglesia, a la obra de Dios, tú no estás teniendo una fe como la que Dios demanda para que haya un milagro. Dios necesita una fe complementada, una fe con acción.
El centurión la tenía, y aún así no se sentía digno. Pero había gente que lo rodeaba, que daba el testimonio de que era un hombre justo, que hablaba verdad. Por eso él dijo: Señor, no es necesario que tú vengas. Es más, para eso mandé a estos jóvenes, para que te dijeran: no es necesario que te molestes, Señor, y ven hasta allá. Solo di la palabra, solo dilo, y mi siervo va a ser. Imagínate el nivel de fe de este hombre, un nivel impresionante. Yo creo que Jesús estaba maravillado porque vio a los discípulos, a la gente que andaba con él todo el tiempo, y veía los milagros, y todavía seguía batallando con su fe. Y lo vio y dijo: no he visto una fe tan grande como la de este. Dios quiere que tengamos fe, que nuestra fe vaya acompañada de acción, que nuestra fe vaya acompañada de frutos, que nuestra fe vaya acompañada de verdad, de justicia y de fidelidad. Y cuando nosotros entendamos esto, van a comenzar a pasar milagros en nuestra vida. Vamos a empezar a tener una fe agresiva. Vamos a empezar a tener una fe que nos lleve a creer cosas que antes no podíamos creer. Y a lo mejor cuando antes decías: no, es que no me quiero desilusionar, a lo mejor vas a decir: Dios lo va a hacer. Vamos a orar porque Dios lo va a hacer. Dios va a hacer un milagro. Yo he visto gente, pastores, gente que habla así y pasan cosas increíbles, poderosas. Y esta palabra a mí me confrontó porque me preocupé. Hice un análisis de mi vida y me preocupé porque creo que no he tenido la fe que Dios requiere de un creyente. Y yo quiero hablarte de esta fe hoy, para que tú te analices y le preguntes a Dios: Señor, ¿en dónde estoy mal? ¿En dónde estoy fallando? ¿En la verdad? ¿En la justicia? ¿En la fidelidad? ¿Dónde? Para que tú hagas lo que tú quieres hacer en mi vida. ¿Cuántos se sienten o se han sentido estancados espiritualmente? Yo me he sentido estancado muchas veces, y es por esto, por la falta de nuestra fe, porque nuestra fe limitada, que no es la fe que Dios demanda, que va acompañado de estos 3 elementos, hace que nos estanquemos. ¿Y sabes qué es lo que pasa cuando nos estancamos? Escuché era un dicho de un pastor que decía: un hombre sin visión es un hombre sin futuro, y un hombre sin futuro vuelve a su pasado. ¿Sabes qué pasa cuando te estancas espiritualmente? Cuando vas a la iglesia y ya es lo mismo, que dices: es lo mismo de siempre, ya chole, estoy igual. ¿Sí o no? A mí me ha pasado. A mí no me da vergüenza decir: me he sentido muchas veces estancado. ¿Sabes qué pasa cuando te estancas? Una vez yo estaba en una fuimos a hacer una caminata al cerro por la primavera, y caminamos como unas 3 horas para llegar a una cascada que muy bonita y que grandísima, y caminamos como 3 horas o 3 horas y media. Llegamos cansadísimos, sudados, todos olorosos, pero dije: bueno, voy a llegar a la cascadita, ropa sucia, nos metemos, damos un shower, ya regresamos frescos. Y cuando llegamos al lugar, el que nos iba guiando nos dice: ya estamos aquí, nomás bajamos aquí esta barranquita y ya. Yo escuchaba todo solo, no escuchaba ni ruido ni nada. Bajamos y nos encontramos con la cascada. Y cuando llegamos a la cascada, era una cascada grande pero sin agua. Nomás vimos las piedras allá arriba, aquí en la cascada, y miramos el estanque. Había agua, pero estaba así estancada y sin agua. Y el agua estaba estancada de mucho tiempo. Yo me acerqué al agua, olía horrible, y dije: bueno, el baño ya bailó, ya no se va a hacer. Y me sentí como desilusionado y un poco molesto, porque yo sí quería bañarme, pues íbamos sudados. Me sentí desilusionado, molesto, me quería regresar, pero no sabía cómo, por dónde, teníamos que esperar a fuerzas al guía.
Estaba molesto, yo dije, tantas horas, tanto caminar, tanto cansancio para llegar a este cochinero. Y estaba yo molesto, la verdad, y estaba yo renegando conmigo mismo en el pensamiento, ¿qué hago? Me voy, me quedo, esta gente me quiere quedarse yo para ver piedras ahí secas. Y cuando yo estaba ahí, llegó un momento de tranquilidad donde yo estaba analizando y empecé a ver el estanque. Y yo me acuerdo que sentí de Dios, y sentí de Dios ya sabes, cuando no escuchas la voz de Dios, ¿verdad? Que, ay, Dios me habló, ve, camina 3 pasos y luego a la derecha y ahí saca y nada. No, pero cuando sientes un impulso de parte de Dios de ir y hacer algo, ¿verdad? Que sabes después que es Dios. Y yo sentí en ese momento y que Dios me decía, ve y abre el estanque, agarra un palo y ábrelo. Y agarré un tronco y fui, y donde se suponía que debía de bajar el agua, donde está el estanque, le picoteé y empezó a salir lama, piedras, pues lodo, un chorro de cosas, ramas. Y le piqué hasta que el agua venció la barrera y empezó a caer. Y se empezó a escuchar ruido fuerte, estruendo de agua. Y ese lugar cobró vida. Estaba seco, estaba muerto, pero cobró vida. Y el agua se escuchaba precioso. Ya sabes cómo cuando se escucha el agua en las rocas, ¿verdad? Que se escucha bien bonito, te relaja. Hay gente que hasta tiene grabaciones de ríos para dormir a gusto, ¿verdad? Porque eso te relaja. Y el agua empezó a correr y a fluir. Y ya para mí, yo dije, qué chido. Ya se escuchó esto, ya tiene vida. Qué padre, ¿no? Yo estaba así, viendo cómo el agua estaba cayendo. Y Dios me estaba hablando a mi corazón. Y me decía, la vida de muchos cristianos está así, como este estanque. Está estancada. Ya no da para ningún lado. Ahí está nomás. Dice, y lo que está obstruyendo que el agua mía fluya es el pecado. Y es esto. Es todo el lodo, las ramas, todo lo que está obstruyendo que el agua fluya. Cuando tú quitas el pecado, cuando tú quitas del medio del paso del agua, todo esto es cuando mi río fluye y cuando cobra vida las cosas. Y para mí fue una enseñanza de vida ese día. Entendí que Dios a veces nos permite pasar cosas para enseñarnos algo. A lo mejor no me gustó, me hubiera gustado bañarme, pero me quedo con la enseñanza. Ahora digo, qué bueno que cambiaste la cascada por esa enseñanza, porque me sirvió mucho. Me sirvió mucho de cuando me siento a veces con la monotonía, me acuerdo del estanque y del agua estancada. Y digo, no quiero podrir, no quiero oler a podrido, a estancado. No quiero, entonces seguimos. Porque no es fácil venir todos los domingos y todos los jueves a la iglesia. O sea, sí nos gozamos, pero hay momentos donde no es fácil, donde quisieras hacer otras cosas, o donde te sientes con desánimo o no con las ganas, pero hay una voz y hay algo que te impulsa a seguir. Y cuando me pasa eso a mí, yo me recuerdo del estanque y yo digo, no quiero ser un agua estancada que se pudre y que hiede. Yo quiero que el río de Dios siga fluyendo. Entonces, pregúntate, ¿quieres ser un río o quieres ser un estanque de agua? ¿Agua estancada o agua que fluye? ¿Quieres oler mal o fluir para bendecir el camino? Porque de ese río va a bajar y va a bendecir a muchos animales y a muchas plantas. ¿Qué quieres ser? El centurión entendió, era un hombre justo, era un hombre que hablaba verdad, era un hombre que daba testimonio, era un hombre que amaba a la gente que lo rodeaba. Y esas cosas fueron las que hicieron que un milagro sucediera en su vida, en su siervo. El siervo fue sano porque un centurión se atrevió a creerle a Dios. Oremos, hermanos, para que su fe sea como la del centurión. Oremos para que nuestra fe crezca. Jesús no es temporal. Jesús no tiene espacio, no tiene tiempo. Él fue, Él es
y Él será por los siglos de los siglos. Jesús no es 4, 5, 8 semanas de no comer carne, no. Jesús es todos los días. Jesús es cada mañana. Recordarlo, cada mañana tenerlo presente, cada día tenerlo en nuestro corazón, cada mañana buscarlo. Aunque muchas veces no lo hacemos, aunque muchas veces nos gana el afán, debemos hacerlo. Y hay veces que he salido y estoy entre el tráfico y me acuerdo que no oré, porque no le di gracias a Dios al despertar. Y le he pedido perdón a Dios ahí: Señor, perdóname por no darte las gracias por este nuevo día. Perdóname. Pero Jesús no es temporal. Jesús no se trata de unas semanas de no comer carne. Jesús se trata de no comer carne humana. ¿Verdad? Porque he visto mucha gente que no come carne, pero se come la gente, hermano. Se come la carne humana, ¿verdad? Jesús es todos los días, hermanos. Y la fe tiene que ser acompañada con acciones. Tiene que ser acompañada con verdad. Tiene que ser acompañada con justicia y con fidelidad, para que sea una fe que agrade a Dios. Una fe que mueva la mano de Dios. No podemos nosotros con nuestros actos hacer lo contrario que hace nuestra boca. Es imposible. Por eso no funcionamos a veces como cristianos, porque nuestros hechos dicen lo contrario a lo que dice nuestra boca. Y eso es lo que nos tiene muchas veces como creyentes estancados. La contradicción. Yo creo que todos hemos pasado por esa etapa, pero la fe es acción. Escucha una historia y con esto voy a terminar. Escuché la historia de un hombre que llegó al cielo, y cuando llegó al cielo, pues los ángeles y querubines y los 24 ancianos se acercaron a él. Le dijeron: ¿de dónde vienes? O sea, ¿de qué iglesia vienes tú? Y le dijo: no tengo iglesia. Bueno, pues, pero ¿de qué concilio vienes? ¿O de qué rama o de qué corriente teológica vienes? Es que no tengo ninguna, no sé qué es eso, no sé qué es teología. Bueno, pues, por lo menos conociste alguna iglesia, alguna corriente, algo que te acercara a la teología, a la comprensión de por qué estás aquí en el cielo, ¿no? Bueno, por lo menos hiciste buenas obras. Hiciste cosas buenas, fuiste con los pobres, ayudaste a gente que necesitaba, con los enfermos. Y dijo: es que yo nunca ayudé a nadie. Esa es la verdad. Entonces, ¿cómo es que estás aquí? Y él le dijo: el que estaba conmigo en la cruz me dijo que hoy yo podía entrar. Y a veces la acción de una persona en la fe provocan, como este hombre que pudiera ser salvo, el ladrón que estaba al lado de la cruz de Jesús. El otro le dijo: si tú eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Había soberbia en él, había arrogancia todavía después de lo que había dicho, y este le dijo: cállate, porque tú y yo sí merecemos estar aquí. Tú y yo sabemos lo que hicimos y sí merecemos, pero este no debe nada. Reconoció, se humilló ante Dios, dijo: este no debe nada, este sí es Dios. Y entonces después le dijo: Señor, todo lo he hecho malo, ¿no? Pero dijo: Señor, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Lo reconoció como Dios. Dijo: acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. A ver si tengo chance de panzazo. Agotó su recurso, el último recurso. El otro, en lugar de humillarse, se ensorbeció y dijo: sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros, y si es que eres como dices. Y el otro dijo: cállate, Señor, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Y fue cuando Jesús le dijo: en verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Una fe con acción. Vamos a ponernos de pie, hermanos.
Cierra tus ojos ahí donde estás. Señor Jesús, gracias. Gracias porque tu palabra, Señor, es un bálsamo para nosotros. Gracias, Señor, porque tu palabra nunca regresa vacía. Gracias, Dios, porque podemos venir ante ti, Dios, con nuestros defectos, con nuestros pecados, nuestras faltas. Y tú nos recibes, Padre, con los brazos abiertos. Enséñanos, Señor, revélate nuestras vidas. Redarguye nuestros corazones el día de hoy. Haznos personas que hablen verdad. Haznos personas que practiquemos la justicia. Haznos, Señor, personas que practiquemos la fidelidad. Queremos, Señor, que nuestra fe sea aumentada. Queremos, Señor, caminar creyéndote. Queremos caminar, Señor, dando el primer paso, Dios, creyéndote a ti, Jesús, de que tú tienes planes de bien y no de mal. Señor, muéstranos cada área de nuestro corazón que necesita ser entregada delante de ti. Muéstranos, Señor, lo que estorba entre tú y nosotros. Muestra, Señor, lo que hace un obstáculo entre lo que tú quieres hacer, Dios. Purifica nuestras vidas, Dios, que no seamos agua estancada que huele mal, agua estancada, Señor, que se pudre, sino que quitemos, Señor, de nuestras vidas lo que está obstruyendo que ese río, Dios, esté fluyendo en nosotros. Enséñanos, Jesús, enséñanos a creerte, a caminar creyéndote, Señor, sabiendo que tú nunca nos vas a dejar, sabiendo que tú nunca nos vas a abandonar, sabiendo que tú, Señor, nos amas, sabiendo que tú, Señor, y tu destino, Señor, es lo único que necesitamos. Escuchar la voz de Cristo, escuchar la voz de Jesús. Sígueme, sígueme, sígueme. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, Dios. Queremos, Padre, hoy tomar nuestra cruz, Dios. Tomar nuestra cruz y seguirte, Padre. Las áreas que necesito rendir delante de ti, muéstrame, Dios. Redarguye en mi corazón, toca lo más profundo, Dios, que podamos escuchar tu voz que nos guía. Guíanos, amado Espíritu Santo, guíanos, Dios.
sea tu voz que vaya al frente, delante de nosotros. No queremos ir sin rumbo, no queremos ir sin dirección, no queremos ir sin visión, Dios. Queremos ir detrás de ti, queremos ir tras tu luz. Que tu Espíritu, Dios, nos guíe a toda verdad. Que tu Espíritu, Señor, nos sacuda, nos quebrante, nos guíe. Señor, quede en nuestros corazones. Que esta palabra, Señor, tu Espíritu siga redarguyéndonos, siga guiándonos, siga hablándonos, Señor. Que nos hables personalmente, Dios, a solas en nuestra casa, en nuestro cuarto. Y que tú sigas, Señor, mostrándonos la dirección, el camino, el rumbo, para que podamos ver tu gloria, Dios, para que podamos ver milagros, maravillas, prodigios, para que podamos ver el poder de Dios en nuestras vidas, en nuestra familia, en nuestro alrededor, Señor. Que seamos una luz en nuestro alrededor, Padre, y que tú, Señor, nos respaldes en cada oración. Que seas tú, Señor, guiándonos en todo momento, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén?